Hoy nos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los materiales utilizados en la joyería del antiguo Egipto o del Egipto antiguo. Nos va a dar la conferencia doña Laura Di Nobile Carlucci, que es licenciada en Historia del Arte y directora del Centro de Estudios Artísticos Selva. Aparte ya de una veterana en estas lides, por sus conocimientos y por las clases que imparte en muchos sitios, es una especialista, es orientalista y una especialista en Egipto, evidentemente. Yo he tenido el placer y el honor de hacer con ella algún curso, entre otros pues el curso de jeroglíficos, que me parece muy interesante. Lo hice durante 2 años y en el Instituto de Estudios Islámicos. La verdad es que fue muy gratificante. Está dedicada al estudio de la joyería antigua, especialmente la de Egipto, y ha podido estudiar piezas en varios museos de Egipto, Gran Bretaña, Italia y España. Ha participado en congresos y seminarios, impartido cursos sobre todos estos temas y actualmente está preparando la tesis doctoral sobre joyería faraónica. Por lo tanto, nadie mejor que Laura para impartirnos esta conferencia por la experiencia y su gran conocimiento de esta materia. Con lo cual espero que a todos ustedes les impacte favorablemente y, no obstante, como mejor se demuestra es dejándola hablar a ella y no quitándole más tiempo. Así que muchas gracias por su asistencia nuevamente y cuando quieras, Laura. Muchas gracias. Darle aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Las presentaciones siempre ponen nervioso a cualquiera, pero bueno, he preparado una presentación que espero que les guste. Voy a hablar de lo que a mí me gusta sobre todo, de lo que llevo estudiando mucho tiempo. Me han dicho que solo tengo 40 minutos, que después si no me apagan la luz, entonces voy a ir a intentar un poco rápido, pero de todas maneras, después si alguien quiere cualquier tipo de aclaración, pregunta, lo que quieran, pues para eso estoy aquí y espero que las preguntas no sean muy difíciles y las pueda contestar. ¿Que no se oye? ¿Hablo un poco más alto? ¿Así se oye? Vale, pues fenomenal. Bueno, voy a empezar diciendo... ¿Esta es la tecla? Sí, perfecto. Que Egipto fue y es un país muy rico en distintos materiales, en distintas piedras, algunas gemas y otros materiales que los egipcios supieron utilizar maestralmente. He puesto aquí este mapita un poco para que vean que cuál es, por ejemplo, lo que sería el lado... A ver, es que esto ahora no sé cómo moverlo. Vale. El lado del desierto oriental es donde se pueden encontrar los mejores yacimientos de las pocas gemas pero interesantes que se encuentran en Egipto. Luego en el lado oriental hay todo tipo de piedras. Las piedras se utilizaron inclusive para fabricar las pirámides, para construir, mejor dicho, las pirámides, pero también para hacer joyas. Y después tenemos esta zona, que es la península del Sinaí, que es donde fundamentalmente están las minas de turquesas, que son algunas de las pocas que todavía hoy funcionan en Egipto. Uno de los materiales más utilizados, ya sé, no es una gema, pero los egipcios fueron auténticos maestros en ello, es lo que es conocido generalmente por Fayenza y en realidad es la losa vidriada. Les he puesto aquí, bueno, la fórmula, que es la sílica, el álcali y un señorín que está picando ahí los materiales para poderla fabricar. Esto se empezó a utilizar ya en el 4000 más o menos antes de Cristo. Es decir, que llegaron a alcanzar una maestría realmente espectacular para poder realizar algunas piezas. Bueno, la técnica, he puesto aquí un dibujito que se haría más o menos como se haría, bueno, yo siempre pongo en clase el ejemplo de la plastilina, no es exactamente lo mismo, pero bueno, se moldea la pieza, se pone en una serie de moldes, que ahora vamos a ver, luego se recorta para darle la forma, se pintaban y se volvían a coser al horno. El resultado eran piezas tan bonitas, a mí por lo menos me parecen, como estas. Los museos están llenos de moldes como estos. Este pequeño molde, este otro y este otro. Y todos ellos, algunos son muy pequeñitos, tienen 1,5 centímetros, 2 centímetros, pero todos ellos sirvieron para fabricar estos elementos tan pequeños, pero con unos colores tan vistosos, que luego aparecerían hasta en ajuares reales, como el que siempre vamos a tener que nombrar, Tutankamón. Pero es que ese es no es que sus joyas fueran las mejores, pero es que es el que tenía más. Entonces pues tenemos más muestrario, ¿no?
Se hicieron también piezas como estas, tan sencillas como estas cuentas. Este collar tiene aproximadamente unos 3.800 años, más o menos, y está formado por cuentas fundamentalmente de color azul, celeste. Había muchísimos y se encontraban en las tumbas inclusive que tuvieran más pobres, digamos, ¿no?, de menor poder adquisitivo, pero también aparecían cuentas como estas, con el pajarillo encima del símbolo. Este rectángulo que se ve aquí abajo era el símbolo del rey, era el nombre del rey, y también aparecieron los característicos, así se fabricaban los característicos collares anchos. Estos collares, si se fijan en algún tipo de escultura o inclusive representación parietal en las tumbas, casi siempre van a ver que tanto hombres como mujeres aparecen representados con estos collares anchos. Estos hechos de Fayenza son muy pesados, entonces hay un momento en el que, aunque este lo ha perdido, este ejemplo que les he traído, tienen que ponerles detrás un contrapeso. Luego volveremos a hablar de los contrapesos. Bueno, esto estaba hecho de Fayenza. Hoy los podemos ver en los museos reconstruidos, pero claro, yo siempre digo, y ustedes seguramente que lo saben, que en un yacimiento arqueológico lo primero que desaparece por el tiempo, por la humedad o por el motivo que sea, son los hilos. Entonces, si los arqueólogos los recogen el material en orden, bien colocaditos, bien dibujados y bien documentados, podremos saber que el collar realmente fue así. A pesar de ello, tenemos suerte y tenemos algunas piezas que sí nos han llegado con por lo menos un poquito de hilo natural, entonces, o el original. Entonces podemos saber más o menos cómo eran los hilos. Con este tipo de Fayenza también se fabricaban piezas como estas. Esta de aquí arriba es de la época, vamos a decir, de Tutankamón, hacia el 1200, 1300 más o menos antes de Cristo. Es una cuenta. Es una época en que las cuentas van a tener forma de frutas, de flores, de hojas, todo muy vegetal. Y esta pieza que tenemos aquí es el broche, el cierre del collar. Esta parte está llena de perforaciones y que era por donde se enfilaban donde se ensartaban los hilos y detrás se ponían nudos. Quizás estas son las piezas más espectaculares. Por ejemplo, este collar que vemos aquí un poquito desarmado porque lleva casi 100 años en la vitrina o 75 años en la vitrina y ha tenido muchas vicisitudes, es uno de los que tenía Tutankamón y que está hecho precisamente de este material, de Fayenza. ¿Ven aquí los agujeritos de los que le hablaba antes? Lo tiene esta pieza. Pero también nos podemos encontrar este, que casi podría ser un modelo de hoy en día y sin embargo pues es del 1300 a.C. más o menos. Está hecho totalmente en Fayenza, por lo tanto es muy delicado. Y también estos anillos, por ejemplo, hay miles en los museos. Parece ser que se regalaban en ocasión de algún tipo de festividad, algún tipo de fiesta, alguna cosa así. Con el mismo material se fabricaban estas piezas para collar. Nos han llegado muy poquitas, pero son muy bonitas. Casi todas tienen este mismo color azul, brillante. ¿Ven aquí las perforaciones? Siguen estando allí. Y esto, por ejemplo, es un anillo. Esto ya se utiliza en la dinastía 26, en la época en que los persas han invadido Egipto. Ya los faraones prácticamente han desaparecido. Y antes yo les hablaba de los contrapesos. Bueno, pues aquí tenemos un contrapeso hecho de Fayenza, que luego tendrá un simbolismo religioso muy importante. Pero esto sería lo que en un principio va en la parte de atrás para sujetar el gran peso del collar. Pero uno de los elementos que se utilizó mucho también en la joyería faraónica fue el vidrio. Choca, ¿verdad? Porque todos estamos acostumbrados inclusive a las botellas que reciclamos. Bueno, pues hay un momento en que en Egipto, poco antes precisamente de la época de Tutankamón, hacia el 1300, 1400 a.C., surge, viniendo de la zona de Mesopotamia, este material con el que primero se van a fabricar pequeños vasitos con este sistema, aquí, de estos vasitos que hoy llenan los museos, que se sirvieron de perfumeros, o con este otro sistema. Este se usaba para hacer cuentas de collares. Se hacían estas tiras de vidrio, como si hoy jugáramos a la plastilina, se fundían y luego se formaban estas rosetas. Se perforaban y con esto se enfilaban los collares. Bueno, esta le he puesto porque era un ejemplo de botellitas, pero no estamos hablando de botellitas y no me quiero enrollar al principio. Bueno, también se hacían este tipo de millefiori, esto ya se usa en el momento en que están los griegos y los romanos que también gobernaron Egipto, y este tipo de técnica nos dará lugar a piezas que vamos a ver. Los talleres de vidrio, hay un momento en que se convierten en un elemento de lujo,
de mucho lujo, que solamente se lo pueden permitir las grandes casas reales, y tenemos, por ejemplo, aquí 6 lugares, por lo poco para que estuvieran desperdigados por todo lo que era a lo largo del Nilo, y que van a estar sobre todo basados en templos y en palacios reales. Hay que tener en cuenta que no conocemos exactamente dónde estaban situados los talleres de joyería, pero sí sabemos que por el control que había del oro, de las piedras, de las gemas y de estos materiales, estaban o en los templos, que eran auténticos poderes económicos, o en los palacios reales. Entonces, más o menos en las excavaciones se han encontrado estos talleres. Este es el resultado de estos vidrios. Por ejemplo, esto es un pendiente. Aquí está la perforación que pasaría por el lóbulo de las orejas. Los pendientes los usaban tanto hombres como mujeres, aunque en las representaciones los hombres vemos a muy pocos. Por las momias sabemos que sí los han usado, y además pesados, porque tienen casi todos 2 perforaciones en el lóbulo, y vamos a ver alguna pieza. Y estos, que parecen setitas, hay a miles. Están hechos todos de vidrio, vidrios de colores, como este también. Es decir, el vidrio llega a ser tan lujoso que, para que se hagan una idea, la máscara de oro de Tutankamón, que yo creo que todo el mundo la habrá visto alguna vez en una fotografía, esos colores tan bonitos que se ven, son de vidrio, de colores. Vidrio macizo, no es vidrio transparente, pero bueno. Este es uno de los talleres que apareció. Apareció hacia 1920 más o menos, lo encontró el arqueólogo inglés Flinders Petrie, y encontró... ¿Qué pasa? No se ve el puntero, si quieres utilizar esto. Ah, ¿no se ve? No. Entonces a lo mejor me pongo allí y lo marco. ¿No se ve? Márcalo aquí. Ah, ¿lo marco aquí? Vale. Sí, puedes marcar. Es uno de ellos, el de arriba. ¿El de arriba? ¿Así se ve? Ah, perfecto. Ah, bueno, pues habérmelo dicho antes. Bueno, entonces, estos son los hornos donde se encuentran las huellas de los hornos del material de vidrio. Se han encontrado montones de piezas, como por ejemplo esto es para una cuenta de collar, también de forma rectangular. Y bueno, el resultado de algunos de estos elementos es este precioso collar, que hasta podemos decir que tiene un aspecto moderno, que se conserva en el Museo Metropolitan. Huelga decir que el Museo Metropolitan es de los que tiene las mejores colecciones, sobre todo en cuanto a vidrios, ¿no? Pero bueno, hablaba antes de los sarcófagos. Este es uno de los sarcófagos de Tutankamón. Ya sé, no es una joya que uno no se puede colgar, pero lo he traído de ejemplo para que vean que todo esto que estamos viendo aquí de colores son estas piececitas que están hechas con masa de vidrio. Y luego, por ejemplo, perdón, tenemos colgantes como este, que es un racimo de uvas, que servía también para poner en collares. Ya sé, no es una gema, pero es que es muy importante el vidrio en la joyería faraónica. Bueno, algunos talleres todavía se encuentran en los restos de los crisoles, como por ejemplo este pan de vidrio que se encuentra allí, o las cuentas, que como pueden ver son sumamente variadas, o esta colección de pendientes. Estos pendientes originalmente, hacia el 1800, más o menos antes de Cristo, se hacían, se dice que con jaspe. Hay que hacer una aclaración. No se han podido, evidentemente, analizar todas las piezas de joyería que hay, por ejemplo, en el Museo del Cairo, porque es muy difícil conseguir los permisos, y muchísimo menos si se trata de analizar y tener que, como se dice, hacer algún tipo de análisis destructivo. Eso ya es que es impensable. Entonces, hay que basarse en los primeros estudios que hizo Émile Bernier, allá por los años 20, y que era, no sé si era gemólogo realmente, creo que era geólogo, pero es él el que documenta este tipo de piezas como las originales en jaspe. Posteriormente, como estas, serán de vidrio y también pertenecen a la colección del Metropolitan, es decir, que se intenta imitar lo fabricado con otras piedras que a lo mejor, otras gemas que a lo mejor ya no se encontraban. Pero, por ejemplo, tenemos cosas tan vistosas como esta, que la verdad es que yo cada vez que lo veo me parece que es un pastelito, y sin embargo es una cuenta que tiene 1,5 centímetros. O esta, en la que no sé si pueden apreciar que se trata de ranitas. Las ranitas, los sapos, se ven muchísimo en las decoraciones de Egipto, quizás porque, bueno, su vida que transcurría a los lados del Nilo y evidentemente pues abundaban.
En época grecorromana, el vidrio no solamente se fabrica en Egipto, sino que también se exporta, y se exporta a lo largo de todo el Mediterráneo, tanto que, ya sin hablar de elementos de joyería, podemos hablar, por ejemplo, de unos vasos transparentes que son realmente una preciosidad, algunos de los cuales muy parecidos se llegan a encontrar en Afganistán, en los tesoros de Begram, y algunos autores opinan que el tráfico del comercio puede haber llegado hasta allí, inclusive para transportar este tipo de elementos. No lo podemos comprobar, pero eso será cosa de otra clase. Estos son vidrios, estos son los millefiori, más o menos. Fíjense que son casi trocitos de mosaico, son muy pequeños, hay muchísimos y se utilizaban para este tipo de decoración. Como estas cuentas, que parecen egipcias, podrían ser fenicias, podrían ser de cualquier otro lugar del Mediterráneo, o estas, que se utilizan sobre todo en época romana. En realidad son blancas o casi, no vamos a decir que son transparentes porque todavía no se había conseguido el vidrio transparente. Y luego todas ellas tienen una especie de baño de oro, pero en realidad tampoco es baño, porque lo que es el dorado lo hacían produciendo finísimas hojas, como sería el pan de oro actual, y con eso las iban recubriendo todas. Entonces, como dirían hoy los chicos, y no es muy científico, pero daban el pego, parecían de oro. Luego hablábamos antes de las minas y canteras, que era lo que yo les decía. Toda esta zona, no sé si se pueden apreciar los carteles, a lo mejor los he puesto demasiado pequeñitos. Bueno, en esta zona hay, además de las piedras utilizadas para construcción, además del cobre y además de un poco de oro, por aquí, habrá amatistas. El amatista vamos a ver que se utilizó muchísimo, habrá cornalina, todo tipo de cuarzos, todas esas piedras se usaron mucho. Bueno, este es un friso que yo le tengo mucho cariño. Como pueden ver, lo que están fabricando son collares, son unos enanitos, y es un friso de una tumba muy conocida, Mereruca. En las tumbas también se solían representar los talleres en las paredes, y entonces este friso ha dado muchísimo que hablar, porque lo que estamos viendo es que son personas diferentes. Entonces se ha dicho que si los joyeros tenían que ser todos enanos para que no salieran corriendo. Bueno, esas tonterías hay muchísimas. La cuestión es que solamente se las podemos ver en esta y alguna otra tumba, ¿no? Pero sí vemos que el visir Mereruca, el que fue enterrado en esta tumba, que es enorme realmente, es como una gran casa de apartamentos, quiso llevarse esta gran pared con representaciones que nos resulta muy interesante, porque aquí podemos ver el formato o cómo eran realmente este tipo de collares para luego enfilarlos cuando aparecen desarmados en las tumbas. Bueno, en este pequeño cuadro he querido ponerles, pero claro, hubiera sido mejor con un plano al lado, donde se pueden encontrar, por ejemplo, la amatista se encuentra en la zona de Abu Diyeiba o Wadi el Judi, que están todas en el desierto oriental. Hay amazonita, hay cornalina, turquesa, granate y malaquita. Fundamentalmente las que más se utilizaron, las que más por lo menos encontramos con los ajuares de los que disponemos, son la amatista, la cornalina, la turquesa y un poquito de malaquita. Pero también se utilizaron los moluscos. Esto no es una gema, esto no es una piedra preciosa, esto no es una piedra muy valiosa, pero se utilizaron muchísimo. En Egipto había moluscos, como es lógico, terrestres en el desierto, fluviales y marítimos, muy distintos entre sí, y en muchísimos enterramientos, evidentemente no, en los más modestos, pero estamos hablando, por ejemplo, de que esta es la ciprea moneta, que abunda muchísimo en todo el Mediterráneo, abunda en el Mar Rojo, pero que es un material importado dentro de lo que es el país. Por lo tanto, alguien que no tuviera un alto poder adquisitivo tampoco se la podía permitir. Posteriormente, como vamos a ver, los adornos, en lugar de llevar esta concha, van a llevar la concha, pero en oro. Pero claro, tampoco todo el mundo se lo podía permitir, ¿eh? Bueno, y aquí les he puesto también algunas más de las que se veían, de las que aparecen en muchísimos enterramientos. Es todo un mundo estudiarlas. Yo aprendí un montón con eso. Bueno, vamos a hablar de la amatista. La amatista se usó muchísimo, pero sobre todo en
Desde los primeros tiempos, porque de hecho les he traído un ejemplo de la época, pues de las primeras épocas del predinástico, allá por el casi 4000 a.C. Pero hay un periodo que es la dinastía XII, el Reino Medio, hacia el 1800, en que debió ser una moda, porque la mayoría de las piezas que se han encontrado son de amatista. En este mapa, para que se hagan una idea, bueno, este es el lago Nasser. Imagino que a estas alturas todos saben que se inundó en los años 50 y tantos una zona muy grande de Nubia, que es el sur, la parte sur de Egipto, una zona muy grande donde había yacimientos muy importantes, pero precisamente en toda esta zona y aquí hay unas minas de amatistas. Ya en la época del periodo, bueno, considerado Nagada, podemos decir un predinástico, nos vamos a encontrar con amuletos. Esto es una cabecita de elefante, aunque no parezca, créanme, lo es. La amatista clarita es muy difícil de fotografiar. Y este es otro pequeño amuleto, muy chiquitín, que también está hecho en amatista. La amatista que aparece en Egipto va desde este clarito hasta un color violeta muy oscuro. También, esta quizás son podemos decir la joya de la corona. Son las piezas más antiguas originales, quiero decir, con el enfilado original que se han encontrado. Les puse esta foto, que aunque parece un poquito macabra, porque son los brazos de una momia, ¿ven los huesos? Es como se encontraron, luego se ha coloreado, ¿no? Evidentemente, estos 4 brazaletes. Se encontraron in situ y todavía hoy, hombre, han sido restaurados, pero todavía hoy conservan parte del hilo original. De estos hay poquísimos, pero revolviendo en los almacenes del Cairo algunos se encuentran. Bueno, se atribuyen a un rey de la dinastía II, muy antiguo, pero lo fundamental son los materiales con los que han sido hechos. Esto es amatista, turquesa, y hay un lapislázuli por allí, que ahora mismo no sé si es este, no me acuerdo, la fotografía no lo refleja muy bien. Y por supuesto también hay oro. ¿Ven? Este es el dibujito que les ponía antes. Y estos son unas cuentitas muy características de la época que están hechas con hilo de oro. Fueron auténticos maestros trabajando el hilo de oro y que las van envolviendo así como hoy se hacen inclusive unas cuentitas de papel enroscadas así. Bueno, pues esas están hechas con oro. Si avanzamos en el tiempo, en el Reino Medio, que era lo que les comentaba, aparecerán una gran cantidad de tobilleras, y sabemos que son tobilleras porque tenemos las representaciones con las damas que llevaban este tipo de tobilleras. Hay una zona en Egipto que tiene una necrópolis muy grande, que tiene por lo menos 5 pirámides, se llama Dashur, y en las finales del siglo XIX, Jacques de Morgan encontró alrededor de una de las grandes pirámides algo así como 6 o 7 ajuares de mujeres de la Casa Real. Fue el típico hallazgo fortuito, los restos de un cofre en medio de un pasillo y que varios cofres, porque eran 6 mujeres, 6 enterramientos distintos, y aparecieron las joyas, yo creo que más bonitas y más perfectamente hechas de la joyería faraónica. No se las podía traer todas, aunque me hubiera gustado, pero he traído algunas. Por ejemplo, esta tobillera, que es de oro y tiene amatistas. Esta es de plata, ahora hablaremos del tema de la plata, pero no apareció en ese mismo ajuar. El oro, como vamos a ver, había en Egipto, pero sobre todo había en Nubia, lo que hoy es territorio de Sudán. Y los egipcios siempre, vamos a decir que se apropiaron, conquistaron las tierras de la zona de Nubia para poder disponer de la gran cantidad de oro, que era mucho que se podía sacar de esas minas. Por lo tanto, el oro, considerado los huesos de los dioses, era fundamental para hacer este tipo de elementos. Sin embargo, la plata en Egipto prácticamente no había. Venía en algunas minas, venía mezclado con la galena, pero no se podía... Madre mía, la hora. No había mucha plata. Entonces era una pieza, era un elemento, un material todavía, si cabe, más lujoso que el oro al haber tanta escasez. Me parece que tengo que correr, ¿no? Bueno, hablando de las mujeres de Dashur, les he querido traer estas piezas de amatista porque son cinturones que solían llevar las jovencitas
debajo de la ropa, posiblemente por algunas pinturas que hay en las tumbas, a modo de cinturones protectores de la fertilidad, el tema fundamental y de suma importancia dentro del Antiguo Egipto. Yo lo he traído por la amatista, pero de paso se le puede echar un ojo a estas piezas que son cabezas como de panteras, divididas, la parte de arriba, quizás ahí abajo se ve la parte de abajo, que son exactamente iguales, solamente que en el broche, que es este, se deslizan y se abren. Voy a correr un poquito, después si quieren me preguntan. Otra pieza más, también con una amatista más oscura, y esta es una de mis favoritas. Esto es un escarabeo, como puede ver, un escarabajo, la reproducción de un escarabajo. Es uno de los, no sé, pensé que eran 18 brazaletes que tenía Tutankamón colocados sobre su momia, y lo he traído precisamente por lo transparente que es esta pieza, de esta gema, ¿no? En la parte de abajo reproduce exactamente lo que sería la anatomía, digamos, del insecto. También se utilizó mucho el feldespato verde, las fotos de las minas, y estas piezas, bueno, pues no es que sean muy espectaculares, pero fueron importantes los escarabeos del corazón. El escarabeo del corazón eran unas reproducciones de unos escarabajos de más o menos unos 7-8 centímetros que se debían colocar precisamente sobre el corazón dentro de la momia. En la parte de abajo llevaban la inscripción, el nombre de quién era, unos pequeños versículos del libro de los muertos, y hay algunas piezas que son realmente importantes, pero he preferido traerles estos amuletos que son de la época predinástica, es decir, que tienen muchos años. Y vamos a la cornalina. En esta zona que tienen aquí en el mapa, esta está marcada aquí, pero aquí también hay otra zona. Hay una serie de minas de cornalina, algunas de las cuales tenemos en estas imágenes. Estos son los restos de un taller en los que se han encontrado trozos de cuentas en las que se intentaba perforar. Sabemos que el primer trabajo, el trabajo básico de la cuenta, se hacía muy cerca de las minas. Después ya se pulían, se mejoraban, seguramente en los palacios o en los templos, pero el primer trabajo se hacía muy cerca de las minas. Hay numerosos ejemplos como estos, con piedras de bastante buen tamaño, gemas de buen tamaño. Estas están en el Louvre. O esta diadema, estas diademas que aparecieron sobre la momia de una señora. También se usaron para estos amuletos. El de arriba de la izquierda es el que le di a Enrique para poner en la hojilla, porque es realmente una de las piezas más espectaculares. Es una pieza de oro, tiene una base de oro, reproduce precisamente uno de esos moluscos de los que hablábamos antes, solo que en este caso le han trabajado una serie de celdillas para incrustar unas finísimas gemas. Es realmente una pieza que a más de una le gustaría tener, a mí por lo menos. Después hay unos elementos que se han dicho, estos dos objetos se encuentran en el Museo Metropolitan, tienen más o menos unos 7-8 centímetros de ancho, y lo primero que se nos ocurre a la mayoría es que podían formar parte de un cinturón. La verdad es que no se ha podido comprobar, pero son dos piezas, como pueden ver, una es más bien anaranjada, la otra es bastante oscura, están labradas magníficamente. Esta es una escena del faraón con su reina y no sabemos bien para qué servían, pero son de cornalina. Y claro está, están en el Metropolitan. En la península del Sinaí decía antes que había turquesas, todavía allí hay turquesas y suelen extraerse bastante. Esta les he traído, bueno, pues un poco unas imágenes de cómo son las minas de turquesa. Aquí he dejado una señora con el bolso para que se den cuenta de la entrada de la misma. Y esta posiblemente son las piezas más espectaculares. Son de plata. Son solamente 2 brazaletes, pero forman parte de un conjunto de 14 que se encontraron al pie de la Gran Pirámide. Me imagino que todo el mundo ya habrá visto alguna vez la foto de la Gran Pirámide. Bueno, pues según la documentación que tenemos, pertenecieron a la madre del faraón que se enterró en la Gran Pirámide. Y les he puesto esta estatuilla, no sé si se puede ver bien, pero ven que tiene ahí una serie de brazaletes en ambos brazos de menor a mayor.
Estas piezas se usaban así. De hecho, la reina las tenía de menor a mayor para poderlas utilizar como esa figurilla. Son de plata, pero tienen incrustaciones de turquesas. Esta foto se hizo cuando lo sacaron para restaurarlas, pero como pueden ver, muy, muy finitas. Son realmente espectaculares. Pero la turquesa también se usaba para hacer los pectorales. Los pectorales adornaron mucho, tanto hombres y mujeres, y yo creo que el elemento del adorno más perfecto es la que tenemos ahí arriba a la izquierda. Está hecha creo que con 356 distintas piececitas. Se conserva en el Metropolitan y se encontró en los tesoros de las reinas de Dashur. Y abajo también tenemos, aparte de este adorno, todas estas florecillas tienen turquesas, y es una de las pequeñas diademas también que se encontraron en estos tesoros de estas jóvenes. Pero quizás lo que más llamó la atención, lo que más se dice que abundaba en Egipto, era el oro. Si miramos este mapa, aquí podemos tener... ¿Se ve? No. Bueno. Ahora. Por aquí hay algunas minas, pero fundamentalmente esta zona, que hoy está en la zona de Sudán, es donde estaban las minas de oro. Las cantidades de oro que salieron de estas minas es realmente impresionante, es espectacular. Pero no vamos a hablar de cantidades. El oro llegaba en forma de tributo desde los príncipes o los pocos gobernantes que quedaban en Nubia. Son muchas las representaciones que las tenemos, que vienen así como si vinieran, bueno, en polvo, en pequeños saquitos o en anillos. Estos anillos eran los lingotes de la época. El oro sirvió muchísimo, son muchas las tumbas que nos lo representan. Y son muchos los personajes que se han representado en su tumba porque eran los controladores del oro que llegaba. Bueno, las minas, voy a correr un poquito, he traído algunos dibujos del trabajo de la mina. Era un trabajo muy duro que generalmente se le daba, pues parece ser que a los prisioneros. Trabajaban fundamentalmente a pie de mina para hacer los primeros picados, digamos, la primera destrucción del material. Nos han quedado algunos de los, parecen morteros, pero son esos morteros que se utilizaron precisamente para picar en la mina. Luego las mujeres, que también había mujeres en las minas, eran las que iban machacando para formar el polvo, y el polvo se trasladaba, eso sí, ya a centros principales y muy bien controlados para fundirlos y convertirlos en lingotes. Aquí volvemos a el friso de la tumba de Mereruca, pero les voy a mostrar uno de los, quizás las piezas de las más antiguas que tenemos. Esto apareció en la zona de Saqqara. Para quien haya estado por ahí, es donde está la famosa pirámide escalonada, dinastía 3, estamos hablando del 2000 y tantos antes de Cristo, y nos encontramos unos brazaletes parecidos a los que veíamos antes de plata, pero bastante más antiguos. Además de este pequeño cofre, es muy chiquitín, es un estuchito quizás para guardar anillos o algo por el estilo, que está hecho íntegramente en oro y que, como pueden ver, reproduce una concha, reproduce una caracola. Bueno, el oro, como dije antes, era considerado los huesos de los dioses, y con ellos se hacían todos los elementos funerarios que el difunto se tenía que llevar al más allá, como por ejemplo estas coronas, de las cuales queda poco. Esta ha perdido todo el recubrimiento en oro, a este le queda muy poco, y cuando hablo del recubrimiento hablo de esa especie de pan de oro que hablábamos antes, ¿no? Aquí tenemos otra de las que son elementos funerarios. Y los pectorales, antes les mostraba uno, hay muchísimos, casi todos ellos, a pesar de que tenían incrustación de distintos materiales, cornalina y lapislázuli, la base de ellos siempre era de oro. Y siempre reproduce el mismo diseño que vemos en la parte frontal, lo vemos en la parte del fondo. Sabemos que las mujeres usaban muchos tocados, adornos sobre las pelucas, los hay realmente espectaculares. Este posiblemente es de los más importantes, de los mejor conservados, y no está en el Metropolitan, está en el Museo del Cairo. Es una de las diademas que perteneció también de la dinastía 12,
a una de las princesas hallado fortuitamente en compañía de unos 1.800 pequeños tubos de oro como estos. Hoy están colocados sobre una peluca, pero se tardó mucho tiempo en averiguar realmente para qué servían, porque la peluca no había quedado. Entonces nos da una idea que la princesa los llevaría así, es decir, la diadema sobre la peluca con todos estos canutillos de oro. Realmente resultaría espectacular viéndola en las grandes ceremonias. También se usaba para los pequeños amuletos. Estos se ven muchísimo, con granulado. Estos, que son todos de oro, en el interior tenían unos pequeños papiros chiquitines con unas plegarias. Realmente se encontraron de una manera fortuita, ya por los años 80 estaban limpiando una vitrina en el Louvre, estaban cambiando de lugar las piezas y una de estas piezas se abrió, se desarmó y salió el papirín. Entonces hoy en día lo podemos ver expuesto con el papirito al lado. En cambio estas otras no, porque estas, como pueden ver, tienen la piedra de amatista, el oro, la amatista y se alternan. Bueno, les he puesto otros elementos, pero voy a correr un poquito para que no me apaguen las luces. Brazaletes hay muchísimos, de muchos tipos. Estos quizás son los más normales y los más normales. Vamos a ver, estamos hablando de mujeres de la Casa Real. Entonces, de los más corrientes, son rígidos, son bivalvos, se abren con una especie de bisagra que tienen ahí. Aquí. Bueno, lo que ven en el medio, ¿vale? El adorno que se ve, que parece, está imitando cuentas, en realidad son unas barritas de vidrio decoradas, pero sin embargo, no por ser vidrio quiere decir que fueran algo barato y económico. Fueron donados a 3 esposas, posiblemente extranjeras, que uno de los faraones más poderosos que tuvo Egipto, Tutmés III, les donó. Lo sabemos porque el único que podía donar joyas era el rey. Lo donaba porque alguien había hecho un buen servicio al país, por un premio al valor, porque había sido un general valiente o porque eran las mujeres de la Casa Real. Y siempre, siempre llevan los cartuchos, ¿ven ese óvalo que está ahí arriba? Con el nombre del rey. Bueno, esto es una historia ya de estos de hallazgos fortuitos que acaban en el mercado del arte, que los museos se vuelven locos para comprarlo. Es realmente espectacular, pero eso es otra historia. Para que tengan una idea, dentro de este ajuar en oro y vidrio nos vamos a encontrar con esta preciosa corona o diadema y este tocado que también se tardó muchos años en saber para qué servía, porque llegó totalmente desarmado hasta que se pudo saber que la parte de arriba es como una palmera. Imagínense una hoja de palmera, solo que en lugar donde estaría la parte más carnosa iban las incrustaciones de las distintas piedritas. Y todo lo que se ve aquí es de vidrios y cornalina. Hay una conservadora del Museo del Metropolitan, que es donde está, se llama Christine Lilliquist, y en los años 90 hizo un estudio de todo este tesoro, de todo este ajuar, y llegó a la conclusión de que es posible que el 50% de lo que compró el Metropolitan sea falso. No lo sabían, fue una carrera que hubo, es una historia muy larga, pero bueno. Hablando de oro, hablando de pectorales, nos vamos a encontrar muchísimos colgantes, muchísimos pectorales con fundamentalmente imágenes religiosas, imágenes del faraón con representaciones religiosas y también colgantes como este, que es uno quizás de los más atractivos. Los dos pertenecen al tesoro de Tutankamón y que, como pueden ver, ese plumaje que le han reproducido con esas celdillas está hecho con vidrios de color azul. El lapislázuli se utilizó muchísimo, era el símbolo, podemos decir, del cabello de los dioses, se representaba con pinturas en el techo de la mayoría de las tumbas reales del Valle de los Reyes y son muchas las joyas que lo tienen, pero el lapislázuli, como ustedes bien saben, en Egipto no hay y venía de Afganistán. Pero sin embargo se utiliza inclusive alrededor del 4000 a.C., ya encontramos piezas, pequeños collares, pequeños amuletos hechos de lapislázuli. Eso quiere decir, porque evidentemente las caravanas ya funcionaban entonces. Bueno, la imagen de abajo yo sé que no es muy buena, pero son 2 afganos actuales que están preparando una serie de piedras de lapislázuli para la venta actual, ¿no?
Pero quizás lo más espectacular es lo que hicieron los egipcios con esta piedra. Era una piedra muy valorada. De hecho, cuando los reyes llegaban después de la batalla y hacían sus donaciones al templo para congraciarse con el clero, en la lista de todo lo que había, entre los esclavos, las vacas, los collares, etcétera, estaban los panes o los lingotes, los piezas. Ellos dicen piezas de lapislázuli. Estas 3 piezas pertenecen, como no, a Tutankamón. Yo lo siento, pero siempre tengo que recurrir a él. Él tenía muchos vidrios de colores, como hemos dicho, en su ajuar, pero concretamente esta pieza, este brazalete, la parte central del brazalete es de lapislázuli. Este escarabeo también, este forma su nombre, y ese de allí también. Son piezas, como pueden ver, muy grandes y muy importantes. Si andamos en el tiempo, llegamos a la época en que hay gobernadores, vamos a decir, los libios, como ellos los llamaban, gobernando Egipto. Nos vamos a encontrar con algunos elementos como estos dos. Lo de la derecha es un colgante que debe tener unos 15 centímetros de altura, es muy pequeñito, se conserva en el Museo del Louvre, pero este bloque es todo de lapislázuli, como también lo es el amuleto que tenemos ahí representando a la diosa Hathor, la diosa de la belleza, del amor, de la bondad. Aquí lo vemos muy grande, pero en realidad tendrá unos 3 centímetros. Se usó mucho marfil, porque hay una época en que en Egipto hay elefantes, lo tenemos representado. Se usa bastante, pero también se importa como tributos de los países del sur, como lo vemos representado en esa tumba. Marfil también de hipopótamo, hay muchísimo. No hay que olvidar que en Egipto en el Nilo había muchos hipopótamos, además se les temía por ser muy agresivos. Y finalmente llegamos a lo que siempre me preguntan, que si había en Egipto o no había en Egipto. Tú me lo preguntas cada vez que me ves. En las minas de Jebel Siheit y Jebel Sebarak, que como ven están casi en la frontera justo con Sudán, el actual Sudán, están las minas de esmeralda. La esmeralda, se ha dicho mucho que si se usaba en Egipto, no se usaba en Egipto. Vamos a ver, no hay pruebas de que los faraones usaran esmeraldas en su joyería, pero sí se sabe que en la época grecorromana, cuando están los Ptolomeos, la familia de la famosa Cleopatra que todos conocemos, sí se usa la esmeralda porque es la época en la que estas minas se están excavando. Les he traído algunas de las fotografías de las minas. Son unas minas muy difíciles, de un acceso muy difícil, muy complicado, y que fueron encontradas allá por los años 70 por unos 2 hermanos arqueólogos italianos, los hermanos Castiglione, que se dedicaron a ir buscando precisamente minas documentadas en la antigüedad y que había actualmente, si estaban todavía actualmente en el desierto. Esa es más o menos la entrada de la mina. Hay 2 templos, siempre tenía que haber templos a los que se dedicaban a los dioses. Esta foto está sacada desde uno de ellos, unos trozos con tirita en el dedo inclusive. Ya, voy, termino. Y unas fotografías de estas personas entrando dentro de las minas para que tengamos una idea. Como pueden ver, había que jugarse la vida porque esas escaleras son actuales. Se han encontrado las escaleras en esas minas con los restos de cuerda y todo esto. Una imagen del templo, de uno de los 2 templos. Este es el detalle de uno de los anillos que se encontraron en Pompeya. Se ha podido comprobar por unos estudios que han hecho precisamente de las joyas. Saben que en Pompeya entre las cenizas aparecieron algunos collares. Creo que inclusive alguno lo he traído. Estos no son, pero no sé si lo he traído, ahora lo miro. Pues se ha comprobado que esas esmeraldas utilizadas precisamente en el mundo romano de Pompeya provienen de las minas de Egipto. Como también elementos bizantinos, como este, que se encuentra conservado en el Museo Staatliche, no sé el nombre, el alemán no es mi idioma fuerte, el del mundo antiguo que hay en Berlín y que acaban de inaugurar, por lo visto, espectacularmente. Estas piezas, esto es romano, que aparecen, tienen precisamente esmeraldas egipcias. He corrido, pero he terminado.
Ahora espero preguntas. Es que como tenía que correr, sabía, voy mirando el reloj y aquí Enrique me ha amenazado con 2 minutos. Entonces, espero preguntas, que no sean muy difíciles. ¿No tenían peridoto? ¿No utilizaban peridoto? Sí, había un poco, pero no lo he puesto porque sabía que no me iba a caber. Hay una isla al noreste de donde estaban las minas de esmeralda, en la que parece ser que de ahí venía el peridoto. También podría haber restos, o parece ser que también había olivino, pero el tema es que eso lo menciona Émile Bernier en la publicación que les he dicho, pero no se han podido estudiar las piezas. Entonces hay que basarse o hay que fiarse de lo que él observó, porque no dejan examinarlas fácilmente. Pero parece que sí. Bueno, he nombrado las más importantes. Había muchísimas, o sea, yo puedo haber localizado, no sé, si les digo, más de 100 distintos tipos de piedras, gemas y materiales utilizados, a lo mejor no exagero. ¿Más? Dime. Tengo una duda sobre el tema de la fayenza y el vidrio. ¿Tú puedes distinguir, por ejemplo, como el vidrio era guapo también al principio, ¿no? Sí. O sea, ¿puedes distinguir por su apariencia la fayenza del vidrio? Sí, se distinguen. ¿Cómo se distingue? La fayenza tiene aspecto de losa. Tiene un vidriado, casi siempre es azul verdoso, pero muy clarito, y se nota el tipo de pasta. El vidrio es una masa más viscosa, pesa un poquito menos que la fayenza, hombre, dependiendo del tamaño de la pieza, evidentemente, ¿no? Tiene los colores más brillantes, más fuertes, y luego ya está el análisis, claro. Pero sí se notan en las piezas. En la apariencia sí se notan, sí. Además, en el uso, el brillo es distinto. La fayenza se usaba muchísimo en amuletos, muchísimo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa: la base de la joyería del antiguo, como creo que en todo el mundo antiguo, son los amuletos. Empiezan siendo un guijarro que le puede traer suerte al niño y acaban convirtiéndose en piezas espectaculares, ¿no? Pero sí se nota. ¿Más preguntas? Me dijiste que iba a haber ¿Alguna pregunta más? No sé, ¿alguien quiere alguna aclaración? Como he tenido que ir un poco midiendo el tiempo. Se han quedado tan sorprendidos que no... No, pues se han aburrido. Vamos. No creo, no creo. ¿Alguna duda que les haya quedado? Por ahí. ¿Algún libro de todos los que nos puede contar, nos puede sugerir para que... A ver, se me ocurre uno que ha sido traducido al castellano. Creo que no es muy fácil de encontrar, pero como... A ver... si voy a... No hay dónde escribir, ¿no? No, bueno. El apellido es Müller, M-U con la diéresis, L-L-E-R, y se llama El oro de los faraones. A veces se ha encontrado en el VIPS, a veces está en inglés, otras está en alemán, que es el origen, pero ha sido traducido al castellano. Entonces, sé que no es muy fácil de encontrar, pero algunos alumnos, a lo mejor en alguna tienda de segunda mano o algo de eso, sí lo han encontrado, o en Amazon. Tiene muchísimas fotos, está bien informado, o sea, es, quiero decir, bien documentado. Ese es uno de los más modernos que se me ocurren. Luego hay otro, el apellido del autor es Aldred, A-L-D-R-E-D, el nombre es Cyril, con C, y la primera es una Y. Cyril Aldred, que escribió, ese no está traducido, ese está en inglés, escribió, creo que también se llama El oro de los faraones. Podemos decir que la Biblia de la joyería, para empezar. Luego a partir de ahí hubo varios, ¿no? Y luego también en inglés, en el Museo Británico, la conservadora del Museo Británico, Carol Andrews, escribió otro que ese se llama, me parece que es las joyas de los faraones, pero tecleando el nombre de ella sale, y ese todavía hoy está a la venta en el Museo Británico.
También se ha encontrado aquí en España, en algunas librerías de España también, pero no ha sido traducido al castellano. Esos son los más modernos, de nada. ¿No hay más preguntas? Si lo sé, no corro tanto, ¿ves? ¿Me has ¿Alguna metido pregunta? prisa? Claro. Dime. Sí. No utilizaban la crisocrasa para hacer escarabajos, esto. La crisocrasa es una calcedonia. Hay algunos amuletos de calcedonia, pero no se sabe si la calcedonia realmente había minas de calcedonia en Egipto o no, pero muy poco, prácticamente nada. Piedras, gemas se han utilizado muchas, hasta había un poquito de granate en Egipto. No lo he mencionado por el tiempo. Sí, que tiene unos granates, muy poco había. Debía ser muy difícil de localizar o habría muy poco porque no hay tantos elementos de ello. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, hablamos de joyas faraónicas, pero debemos estar hablando a lo mejor del 3% de lo que realmente se fabricó. Entonces, claro, no sabemos qué es lo que no nos ha llegado. Ha habido... ¿Se intuye que debe haber mucho más todavía por descubrir en el tema de las joyas? Bueno, vamos a ver, los faraones enterraban con todo su ajuar. Ya basta ver Tutankamón, un rey insignificante, todo lo que tenía. Entonces enterraban con todo su ajuar, pero también sabemos que poco tiempo después las tumbas eran saqueadas. Se sabe por los juicios que se han encontrado que participaban desde el que había cerrado la tumba hasta el que lo guardaba, hasta el alcalde del pueblo, participaban todos. Había unos grandes saqueos, pero además hay una época en que faraones posteriores dan orden de abrir las tumbas y sacar el oro que se encuentra en el interior para hacerlo circular y mover la economía del país. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que la mayoría de las tumbas reales, sobre todo de los reyes, han aparecido, sabemos que eso no se va a encontrar. De las reinas, algunas se han encontrado ya las tumbas, no están los ajuares o piezas muy desperdigadas, por lo tanto son muy pocas de las que no se han hallado y que a lo mejor, pero no hay muchas esperanzas. En cuanto a joyas no hay muchas esperanzas, porque aquello era, sabiendo todo lo que había, poco duraban. Recientemente salió en la prensa que había un descubrimiento que había detectado una cámara, pero no la habían abierto todavía. No, es la tumba de Tutankamón, que hay un arqueólogo inglés que dice, a través de observaciones, de unas fotografías que se hicieron para sacar una copia de la tumba, que en 2 cámaras él detectaba una posible abertura o una posible reparación de la pared, y a raíz de ahí hicieron unos trabajos de estudio con unos sonar y unos, ¿cómo se dice?, unos escáneres japoneses para ver qué había. Entonces, parece que hay algo, que hay algún objeto, pero así sin aclarar, en ese algo, pero teniendo en cuenta cómo es el terreno, podrían ser inclusive cuevas naturales. Es decir, una abertura natural o una tumba antigua, pero que realmente allí haya un enterramiento de una reina, que es lo que se ha dicho, ya nos gustaría a todos. Pero me parece que vamos a tardar mucho en saberlo, porque se han hecho anuncios a bombo y platillo y se han tenido que frenar un poquito porque entran dudas. Algo hay, pero de ahí a encontrar un tesoro, nunca se sabe. A lo mejor mañana nos despertamos con que se ha abierto algo. Y hay joyas. ¿Más? Sí, bueno, yo únicamente, si me lo permites, porque aquí la especialista eres tú, pero evidentemente yo que he estado algo relacionado con este mundillo a través tuyo y de todos tus estudios egiptológicos, etcétera, pues sí, hay varias cosas. De momento la Gran Pirámide, saben que la están investigando, han metido por ahí sondas, tal. Yo personalmente, y a lo mejor me equivoco, pienso que mientras se mantenga esa emoción por descubrir algo, pues Egipto tiene turismo y tiene movimiento y tiene cosas, ¿no? Es un problema un poco de todo, ¿no? Un poco político, un poco el antiguo director de excavaciones del Cairo, que ya no es este director por cuestiones políticas, era un gran personaje dentro del mundo arqueológico y procuraba pues darle una cierta emoción a todos esos descubrimientos, ¿no? Más los dirigía muy personalmente.
Hoy día, bueno, pues ha cambiado. Siguen investigándolo y, de hecho, la mayor parte de lo que es los enterramientos egipcios no se conocen. Están todavía sumergidos. Entonces es imposible, sumergidos por las arenas del desierto, etcétera. Y muchos de ellos, curiosamente, las casas están construidas sobre los enterramientos, con lo cual hay casas de gente que vive en la casa y esas casas no se pueden demoler para sacar los enterramientos. Es más, en muchos casos, los propios habitantes de las casas excavan desde su propia casa y entran en los enterramientos. Y claro, los saqueos, aparte que ya en la época faraónica se utilizaban tumbas de unos faraones para otros, dependiendo de la época. Si estoy diciendo algo, tú me corriges, que yo... Totalmente cierto. Bien, entonces, pues claro, todo eso contribuye a que las cosas de valor, los objetos de valor, hayan salido. Unos se han fundido, otros se han vendido a coleccionistas, otros están en museos, que son la mayor parte de lo que realmente se conocía, pues está en museos. Museos que tienen Egipto completo, casi, ¿no? No quiero hablar del Museo Británico o en fin, o museos de este tipo, pero vamos, entre el Metropolitan, el Museo Británico, etcétera, bueno, en todas las partes del mundo. Alemania tiene pues Italia, en fin, todo el mundo tiene en sus museos piezas egipcias. Con lo cual, pues, queda mucho por descubrir, pero también es muy difícil. Nosotros, y esto es un apunte también, hacemos unas campañas, curiosamente, muy importantes, españolas, en Egipto, en descubrimientos. Y sigue trabajando allí mucho personal de arqueológico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las campañas son verdaderamente importantes. Lo que pasa es que se les da poca publicidad, pero evidentemente, y cuesta mucho dinero, pero evidentemente nosotros tenemos una presencia en Egipto. Quizá no tanta como la tienen los alemanes, los ingleses, incluso los holandeses, pero nosotros estamos también presentes allí y hemos hecho descubrimientos muy importantes. El último, que es del famoso arqueólogo español que está en el CSIC, José Manuel Galán. José Manuel Galán, pues es director de la excavación y bueno, ha publicado libros sobre su excavación. Es una excavación que va a dar para mucho tiempo, pero en campañas sucesivas, cuando lo va autorizando el gobierno egipcio. No siempre se puede hacer de continuo. Bueno, esto es un apunte con toda timidez y bajo la dirección realmente de Laura, que es la que sabe, ¿no? Porque, en fin, yo soy un aprendiz, pero bueno, este mundo es apasionante también. Creo que tenemos que darle un fuerte aplauso porque se lo ha merecido por su conferencia, que nos ha atisbado un poco todo lo que puede haber detrás. Lo que pasa que, como ella misma dice, la rapidez con que lo ha hecho para cumplir el horario, pues en fin, hay muchas cosas que se ha dejado sin duda en el tintero. Yo les invito también, y en fin, si ella me lo permite, porque es su casa, en el Centro de Estudios Elba, allí tienen toda clase de información, de cursos, de lo que quieran sobre Egipto, que es verdaderamente apasionante. Incluso yo he sido alumno suyo de jeroglíficos y me ha parecido un curso magnífico, porque además los que vienen a impartir el curso son personas catedráticos de la Universidad de Sevilla, de muchísimos sitios, con un saber en este tema importante. Bueno, pues dicho esto, espero contar contigo nuevamente, a pesar de que sé que te haces de rogar mucho por tu trabajo y por muchas cosas, pero bueno, yo creo que como tenemos a Enrique, que es el que se encarga de enganchar la yugular y no soltar, pues espero que te pueda... Es terrible. Espero que te pueda reclutar nuevamente para que nos sigas hablando de las gemas, que tú también conoces bien, de Egipto o de donde sea. El mundo musulmán es muy interesante. Quiero entonces, antes de irnos, pues comentarles que tenemos también una conferencia. Todas son buenas y todas, evidentemente, son personas muy fundamentadas en la materia. En este caso, tenemos el privilegio de contar con don Benjamín Calvo Pérez, que nos va a dar la próxima conferencia, que es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente el nuevo presidente del Instituto Gemológico Español. Es una persona con unos conocimientos muy amplios en muchos campos y nos va a dar una conferencia que es muy bonita, que es las gemas en el mundo islámico. Espero contar con todos ustedes porque también merece la pena. Así que, sin más, nos despedimos hasta el próximo martes, con el que espero contar con todos ustedes aquí.
Y volvemos a decir que Laura, que ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por invitarme. Y es un placer que es raro porque, ya te digo, tú eres difícil de reclutar, pero bueno, merece la pena oírte como ha merecido la pena esta magnífica conferencia que nos has dado, aunque haya sido rápida. Así que el aplauso de despedida lo tienes seguro.